Escondida en medio de los bosques fueguinos, se conserva la estructura de una choza aborigen. Hace más de 100 años, en ese lugar, se realizó un Hain, la ceremonia de iniciación de los Selknam. El Hain es la ceremonia donde se inicia a los jóvenes, a los varones adolescentes que se transforman en hombres cazadores. Entonces, además del encuentro de un montón de gente del mismo linaje, la ceremonia del Hain tiene una función importantísima, que es transmitir el secreto de origen de la organización social y de lo que viene de los tiempos míticos, que es la dominación masculina. ¿Qué se les contaba a los jovencitos? Estos pobres chicos que siempre habían vivido con las mujeres y con las niñas, de repente se encuentran entre los hombres. Los hombres, cuando se acercan a la choza, vienen con ellos y son sus parientes, sus tíos, sus padres, con quienes comparten choza doméstica. Pero cuando llegan acá, los jóvenes son enviados al bosque, tienen que hacer un montón de pruebas, tienen que pasar un montón de cosas, tienen que hacer cacerías, tienen unos ayunos súper importantes, tienen que demostrar que son fuertes, valientes y capaces de aguantar cualquier cosa. Y durante ese tiempo es cuando los hombres se disfrazan. Yo digo se disfrazan, en realidad ellos empiezan a representar a los espíritus, se visten como los espíritus y aparecen en la ceremonia intimidándolos. Entonces los chicos mueren de miedo, están horrorizados por estos espíritus pero espantosos que les aparecen y que los torturan, los maltratan, les hacen de todo. Y esto dura muchísimo tiempo, hasta que los chicos realmente muestran que son dignos de pasar a pertenecer a la cofradía de los hombres. Y entonces ahí es cuando se les revela el secreto. El chico asustado adentro de la choza donde hay un fuego, una areda y demás, en este lugar donde nos encontramos, se encuentra con que el espíritu que lo había estado torturando durante meses se acerca a él, se quita la máscara y ve que todo lo que tenía son pinturas y debajo de la máscara está una persona que es su iniciador, es alguien muy cercano de su propia familia, que puede ser un tío o puede ser el padre. Y entonces le transmite el secreto, y el secreto es este, que los espíritus existen, por supuesto, pero esta personificación de los espíritus la hacían los hombres, que no son los espíritus los que bajaron. Y que hacen todo eso para asustar a las mujeres, para mantenerlas tranquilas, sumisas y calladas, y para que las mujeres sean obedientes. Claro, ese es el gran secreto. Esta ceremonia estaba basada en un mito que se transmitía de generación en generación. El mito de origen de los Selknam contaba que en el pasado las mujeres habían dominado a los hombres. Los habían tenido realmente muy mal como esclavos, los hacían trabajar, los hacían sufrir, les hacían absolutamente todo. Las mujeres solamente se reunían en una gran choza para reírse, conversar, comentar cosas y contar historias, y vivían de todo lo que los hombres hacían. Para poder mantener este dominio sobre los hombres, las mujeres habían inventado unas ceremonias con las que los intimidaban, en las que todas se vestían de espíritus, se disfrazaban, y salían y los asustaban. Esto era en los tiempos míticos, y en esos tiempos míticos la luna vivía sobre la tierra. Una de las veces en que las mujeres estaban reunidas en la choza grande y con mucha risa y diversión, se acercó uno de los hombres cazadores, escuchó que se estaban riendo, se acercó más para saber qué pasaba y se enteró de que las mujeres estaban riéndose de la tontería de los hombres diciendo, oh, fíjense cómo los tenemos engañados. Entonces, bueno, este fue el momento en que el hombre avisó a los otros vinieron a corroborar y a partir de ahí decidieron tomar venganza. La venganza fue sangrienta porque atacaron a todas las mujeres y dicen que no se salvó ninguna, que incluso los maridos atacaban a sus propias mujeres y los padres a las hijas sin que nadie se salvara y solamente dejaron a las muchachas, a las niñas, a las chiquitas que todavía no habían sido iniciadas, entonces no sabían nada de todo este secreto. La luna se escapó, que había sido la instigadora de todo esto, el sol la persiguió. Luna cayó en el fuego, en el centro de la choza, y por eso
cuando logró huir al cielo, iba un poco chamuscada, y esas son las marcas que tiene actualmente en su cara, que son marcas oscuras, y bueno, desde entonces el sol la persigue sin poder nunca alcanzarla, en recuerdo de toda esta historia que los hombres recuerdan hoy a las mujeres. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que se transmite en el Jaén? Los hombres adultos cuentan a los jovencitos que en el pasado la historia fue esta y que lo peor que puede suceder es volver a caer en ese matriarcado dominante. Entonces, para poder liberarse, ellos inventaron una ceremonia que es exactamente lo opuesto. Los hombres construyen la choza del Jaén, se disfrazan de espíritus, inician a los varoncitos adolescentes para que se integren en esta cofradía masculina que es la que detenta el secreto y que gracias a tener el secreto tiene el poder. Hoy, los arqueólogos siguen estudiando este sitio único en busca de otros indicios de la vida Selknam. Cuando llegué, obviamente, al sitio, ver una choza en pie para un arqueólogo es deslumbrante, porque uno todo lo que encuentra está bajo la tierra, nunca ves nada que haya arriba, nunca encontrás nada que sea una estructura aérea, jamás. O sea, uno sabe que tenían chocitas porque las ven en fotos, porque las leen en los libros, pero uno no encuentra nada. Es un sitio que sería interesantísimo preservar a futuro y que se conserve como sitio histórico y que pueda ser incluido en algún circuito de visitas, de estudios educativos, de visitas de escuelas y cosas por el estilo. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos eternamente? El problema es que los sitios arqueológicos, si no pueden estar sumamente protegidos y vigilados, es difícil que se los pueda publicitar, si me permiten la palabra, porque la gente no los respeta. Hay poquitísima conciencia todavía en Argentina con respecto a lo que quiere decir patrimonio cultural y más patrimonio arqueológico. Y estamos todos cansados de ver sitios arqueológicos arruinados porque tienen escrito sobre las pinturas rupestres Juancito y Pepita 1966 o lo que sea, dibujos, la gente va y les escribe o hacen fuego al pie, las pinturas se arruinan. Los otros sitios arqueológicos, los que tienen construcciones, bloques y demás, un desastre. Lo empezamos a conversar ya con la gente del museo, con la Dirección de Cultura, para ver qué se puede armar a futuro. Por el momento interesa sobre todo preservación. Lo de puesta en valor para explotación cultural será una cuestión para mucho más adelante. Ahora en el programa vamos a hablar con el doctor Vicente Donato. Nos visita hoy Vicente Donato, médico por la Facultad de Medicina, UBA, médico tisiólogo universitario por la Facultad de Medicina, UBA, profesor de la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina, profesor consulto asociado de Medicina de la Universidad del Salvador, director médico de la Liga Argentina contra la Tuberculosis. Doctor, la tuberculosis, ya digamos, yo tengo algunos familiares que murieron de tuberculosis, hermanas de mi padre, de manera tal que la tuberculosis estuvo siempre presente en mi familia, por razones como seguramente en la mayoría de las familias que nacían y vivían en aquella época. Claro. Pero a partir de un determinado momento yo dejé de escuchar la tuberculosis, empezó a desaparecer, por lo menos de la agenda cotidiana. Sin embargo, hay un dato, digamos, que quisiera corroborar con usted. 1/3 de la población mundial está afectada por la tuberculosis. No, 1/3 de la población mundial está infectada. Infectada. Claro, no es lo mismo. A ver, explíqueme. El tema es así, todos los años hay alrededor de 9 millones, un poco más, de 9 millones de casos nuevos de tuberculosis en todo el mundo. Más del 95% ocurre en países en vía de desarrollo. También estamos incluidos nosotros. Ahora, hay un porcentaje, que puede ser el 30% de la población mundial, o tal vez un poco más, que alguna vez ha tenido contacto con el bacilo de la tuberculosis. Se ha infectado, pero en la inmensa mayoría de los casos el organismo se defiende del bacilo, lo destruye. A veces queda en algunos sectores, casi siempre del pulmón, porque la infección es por vía aérea, por vía aerógena, pueden quedar enquistados algunos bacilos que los llamamos durmientes o quiescentes, pero sin actividad. El organismo, con sus anticuerpos, con sus defensas, los inutilizó. Ahora, ¿pero se vacuna contra la tuberculosis ahora? En una época era obligatorio. Sí,
No. Es obligatorio en la Argentina. Pero hoy, ya desde hace varios años, se vacuna solamente el recién nacido. Apenas nace, se le aplica la vacuna. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la vacuna BCG es útil para, digamos, defender al recién nacido, que tiene una inmunidad muy disminuida, de las formas más graves de tuberculosis, como meningitis, tuberculosis que pueden ser mortales, miliar, la tuberculosis miliar, que es muy seria. Entonces, eso ha quedado comprobado, que los protege, no, digamos, en el sentido que no se enfermen de tuberculosis, como puede pasar con la vacuna contra la polio, el sarampión, son mucho más eficaces, pero sí disminuyeron en forma muy efectiva las formas graves. De ahí en adelante no se aplica más la vacuna. Anteriormente se aplicaba a los 6 años, después se hacía un refuerzo a los 16, se fue comprobando, a nivel de estadístico, a nivel mundial, que no valía la pena, porque también tiene algunos efectos secundarios y demás, y que solamente valía la pena en el recién nacido, nada más, pues no se utiliza. Muy bien, ahora esto, digamos, es cierto no solamente para las personas de clase media como usted y como yo, sino para todos los habitantes de este suelo. Acá en la Argentina es un país que está muy BCGizado, digamos así. Se han cumplido siempre muy bien las políticas del Estado y digamos que prácticamente se puede decir que casi todos los chicos tienen su vacuna. Aún la gente con menos recursos, porque donde se tiene el bebé, digamos, la parturienta, etcétera, enseguida, antes de salir de la clínica, ya se lo vacuna. Puede ser que pase un día o dos, es conveniente hacerlo cuanto antes, pero, digamos, se cumple muy bien esa, la tuberculosis esa norma. No es un problema más para la Argentina. Sí, es un gran problema. Ahora, porque como ya le dije antes, la BCG protege de las formas graves al recién nacido, nada más. No tiene un efecto después en el resto de la vida para protegerlo de la enfermedad en general. ¿Hay gente que muera de tuberculosis en Argentina? En la Argentina mueren alrededor de 1000 personas, entre 800 y 1000 personas por año, por esta enfermedad que es prevenible y curable. Eso es una locura. Eso es una barbaridad. Y hay en la Argentina alrededor de 12.000 casos nuevos por año, que sería la incidencia. También pensamos que hay un subregistro porque hay áreas que son difíciles, digamos, de censar, aunque las cosas se hacen bastante bien. Las estadísticas son muy buenas, pero puede haber una diferencia que puede ser un 20 o un 30%. Pensamos que debe haber más. Ahora, cuando usted dice que hay, supongamos, 12.000 o 800 o 1000 personas, eso es fáctico. Murieron y eso se sabe de que murieron. Entonces, siendo prevenible, es una locura que esto siga sucediendo. ¿Cómo se previene y quién es el que no previene y qué es lo que está pasando para que esto suceda? Porque hay algo raro. Sí, bueno, hay muchas causas, ¿no? Hubo una época cuando aparecieron los nuevos tuberculostáticos, el último apareció en la década del 60, que hubo como una euforia general en todos los gobiernos, incluso en el exterior también, a nivel internacional también, donde pensaron que ya con esto se iba a erradicar la enfermedad y también se redujo un poco el control, bajaron un poco las defensas y después apareció el VIH, apareció el SIDA. Esto aumentó el número de enfermos. Después se agregaron muchas cuestiones. ¿Aumentó el número de enfermos de tuberculosis? ¿De tuberculosis? ¿Que hubiera aparecido el SIDA? Claro, porque el SIDA es una enfermedad que anula el sistema defensivo. Entiendo. Así que, digamos, por ejemplo, en la Argentina es la tuberculosis es una enfermedad marcadora del SIDA. Es la primera enfermedad que tiene, en general, una persona con VIH, cuando la tiene. Que marca, digamos, el pasaje de ser VIH positivo y nada más, que puede estar toda la vida con la medicación que hay ahora, eso todavía no lo sabemos, pero que hay muchas posibilidades, pero si aparece una enfermedad que siempre es la tuberculosis, entonces se transforma en SIDA. La que sigue son las neumonías, las neumopatías, ¿no? Ahora, o sea, aparece como un indicador, entonces... Claro, es una enfermedad marcadora, nosotros lo llamamos marcadora. Hay otro factor, el SIDA es uno. El neoliberalismo ha tenido efectos desastrosos también, porque ha generado una disminución del nivel de vida, un aumento de la pobreza, especialmente en determinadas áreas, determinados grupos, y también ha habido migraciones de los países más pobres a los países más ricos, también a través de las vías básicamente aéreas, a través de los aviones, se producen también desplazamientos, después las guerras, todo eso ha ido incrementando el desarrollo de la enfermedad y al principio no se tomaron medidas. En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud constituyó digamos, el incremento de la tuberculosis un problema mundial, un problema, digamos, como para prestarle mucha atención. En general, los países que nosotros llamamos el primer mundo tomaron medidas y fueron eficaces. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 3-4 casos por 100.000 habitantes por año.
de 3 a 4. ¿Y nosotros tenemos 27 por 100.000 habitantes por año, aproximadamente, ¿no? Que sería la incidencia. Pero la Argentina tiene una característica. Esto es un promedio de toda la Argentina, pero países del norte, que son más pobres, tienen más dificultades para todo, para acercarse a los medios, para la alimentación, el tema de las proteínas, que son más caras, que son las que llevan los anticuerpos. Por ejemplo, provincias como podría ser, por ejemplo, Salta, Jujuy, tienen 70, 80 por 100.000, 4 veces más que el promedio. Y después, distritos, áreas dentro de esas provincias han llegado hasta 200 por 100.000. Hacemos una pausa con el doctor Vicente Donato y seguimos aquí en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa seguimos conociendo detalles sobre una enfermedad olvidada y en la sección Ciencia y Ficción analizamos la película 23.